Y continuamos con el tema que se llama el avivamiento que ya está presente. Este es el servicio número 19 enseñanzas que llevamos de el avivamiento presente, el avivamiento hoy, es decir, el Espíritu Santo en manifestación ahora. Eso es lo que queremos decir. Y los seres humanos que avivan el don que está dentro de ellos para que se manifieste el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. Según de Timoteo capítulo 1 versículo 6, así dice la palabra, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. También dice en otras traducciones, te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio, que reavives el carisma de Dios, que reavives la gracia y despiertes el don de Dios que ya está en ti. Padre, te damos gracias porque eres bueno, por tu amor, tu fidelidad tan grande, porque eres un Dios maravilloso que nunca falla. Eres un Dios bondadoso, 100% bueno. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Y hoy creemos en el nombre de Jesús, por fe que tenemos el espíritu de revelación ya en manifestación en este momento, en el nombre de Jesús, y cada momento de nuestra vida, Señor, donde podemos oír la voz del buen pastor que prometiste, Señor Jesús, en Juan 10:27, somos tus ovejas y oímos tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús no oímos la voz del salteador, sino solamente la voz del buen pastor, Jesucristo. A través del Espíritu de Dios nos hablarás en esta mañana. En el nombre de Jesús llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, tu palabra, Señor, y declaramos que esta palabra no regresa vacía, esta semilla será sembrada y será prosperada y fructificará para lo que fue enviada. Declaro que movemos montañas a través de la fe en el nombre de Jesús. Esa sustancia que viene por oír, entender y recibir tu palabra, Señor. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. Te hacemos el Señor en nuestras vidas para que tú seas nuestro guía y nuestro maestro en cada momento y nos lleves de gloria en gloria, Señor, y de victoria en victoria. Te damos todo el honor y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues el tema que estamos viendo realmente es trascendental. Cada palabra que nos ha estado dando el Espíritu de Dios y que yo les traigo cada domingo es referente a avivar el don, avivar lo que ya está puesto dentro de nosotros como hijos de Dios. Hay un poder supereminente allí en operación. Pero nosotros somos los que podemos colaborar con ese poder, colaborar con esa gracia que se nos ha sido dada para que la manifestación de Dios sea abundante en todas las áreas de nuestras vidas y para que se cumpla en nosotros lo que dijo el Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No tiene usted por qué morir antes de tiempo si usted cree estos principios espirituales de la palabra de Dios. Muy bien. Créalo que todo lo que le he estado enseñando no me lo reveló ni carne ni sangre, sino el Señor. No lo tomé de ninguna otra enseñanza, de ningún otro predicador del internet, la tomé. Solamente el Espíritu me dice, habla esto. Estoy a lo mejor en el trabajo escuchando palabra y ahí me dice, habla esto. Lo anoto para que no se me olvide. Ya cuando voy a estudiar el fin de semana, es decir, los viernes regularmente estudio. Ya cuando voy a estudiar, ya tengo todo lo que el Espíritu Santo me dijo que yo les hablara. No oigo la voz audible, solamente es algo que pone en mi corazón, un pensamiento que pone en mi corazón. Y en ese mismo pensamiento vienen palabras del Espíritu de Dios con respecto a lo que usted tiene que creer, lo que usted tiene que entender para poder que se manifieste ese poder supereminente del Espíritu de Dios en sus vidas. Y esto va a traer como consecuencia milagros extraordinarios como nunca antes. La verdad es que el anhelo máximo en mi corazón es que un paralítico se levante. Y yo creo que se van a levantar paralíticos por el poder del Espíritu de Dios. Pero va a depender que yo realmente avive ese don y que continúe con ese avivamiento. Porque realmente es algo que ya se nos dio a través de Jesucristo. Pero nosotros somos los encargados de traerlo a manifestación aquí en la tierra. Muy bien. Estamos viendo
o ya vimos que debemos de reunir las características de Jesucristo, ¿verdad? Tener misericordia, amor, operar como Cristo, pero en obediencia hacia el Padre, obediencia a su palabra, no ser desobedientes a lo que Él nos dice, al contrario, ser instruibles, ser personas humildes, en recibir la palabra de una manera con mansedumbre, siendo mansos y humildes, como dijo el Señor Jesús. En Mateo 11:29 Él dijo, sed mansos y humildes, como yo soy manso y humilde. ¿Sí o no dijo el Señor Jesús? Yo soy manso y humilde de corazón, así dice, ustedes sean mansos y humildes también. Muy bien, eso va a traer, créalo, no nada más la manifestación, sino que cada uno de ustedes pueda tener un ministerio específico que el Espíritu de Dios les vaya a dar. Esto es, no podemos saber si al rato a usted lo inviten de otros países, a que usted les ministre o les suministre el poder de Dios. Si usted suministra el poder de Dios para que los sordos y los mudos oigan y hablen, y de repente en otros países que tienen muchos sordos y mudos, a lo mejor usted le van a decir, venga para acá para que usted nos hable del Evangelio que viene a manifestar el poder de Dios, pero también usted venga y ponga sus manos sobre los sordos y sobre los mudos para que oigan y hablen. Todo esto viene a traer el Espíritu de Dios, cuando realmente avivamos ese don que está en nosotros. Por ello, estamos viendo y vimos el ejemplo de Esteban. ¿Recuerdan que vimos el ejemplo de Esteban? Vamos a Hechos capítulo 6 y ahí nos quedamos. Vamos al libro de Hechos en el capítulo 6. La verdad es que nadie tiene que morir, nadie de ustedes tiene que morir antes de los 120 años, ¿eh? Nadie de ustedes tiene que morir antes de los 120 años. ¿Sabe por qué? Porque el poder ya se lo ha dado Jesucristo. Y la autoridad para echar fuera el espíritu de muerte. ¿Sabían ustedes? Ustedes echan fuera demonios. ¿Qué hacen los demonios? Matar a las personas. Jesucristo dijo, en Mateo capítulo 10, yo les he dado autoridad sobre toda enfermedad y para echar fuera todo demonio. ¿Sí me entienden? ¿Estamos entendiendo? Si Él le dio la autoridad para echar fuera todo demonio, significa que un demonio no lo puede matar a usted. Si usted conoce su posición en Cristo. ¿Quién es en Cristo? No somos unos religiosos más que venimos a reunirnos aquí, ¿estamos de acuerdo? Venimos a instruirnos para entrar, participar y colaborar con el reino poderoso de Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 12, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino. Usted tiene que echar fuera esos demonios. Un demonio quiere matarlo aquí en la tierra y llevárselo al más allá para que usted se vaya antes de tiempo. Usted lo puede echar fuera. Un espíritu de cáncer podrá dañarlo y llevárselo, no. Pero usted tiene que echarlo fuera. Y creer que por las heridas de Jesucristo, ahí Él llevó la enfermedad para que ustedes sean sanados. Vamos a Hechos capítulo 6, no sé si ya lo tengan, vamos a leer el versículo 5. Estamos de acuerdo que había un detalle en que no había personas que sirvieran las mesas, que ayudaran a las viudas. Estamos de acuerdo que ese era el tema ahí en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Entonces, el versículo 3 dice, Hechos capítulo 6, versículo 3, busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Darle de comer a las viudas, ¿sí sabía? Darle de comer a los huérfanos. Ese era el trabajo que estaban realizando. Pero fíjense, pidieron personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes les encargaran ese trabajo. Pero ¿por qué pedían eso? ¿O por qué el Espíritu de Dios promovió eso? Porque el Espíritu de Dios quería, en primer lugar, usarlos dentro de una congregación para que sirvieran, para posteriormente darles su propio ministerio. ¿Sí sabía? Leímos a Esteban, ¿sí o no?
La palabra dice que Esteban hacía grandes señales, milagros y maravillas. Dios hacía a través de Esteban, ¿sí o no? Levantaba paralíticos Esteban. Esteban sanaba a los leprosos también. Pero primero, ¿qué hizo Esteban? Participó en ayudar en un lugar. Dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego habla de otro personaje llamado Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Recuerden que eran nombres griegos, Así es que muchas personas dicen, le voy a poner a mi hijo Parmenas porque ahí dice en la Biblia en Hechos capítulo 6, un ejemplo. Pero eran nombres griegos, usted está en México. No le ponga a José, no le ponga a Brian. Que se escribe Brian y luego se pronuncia Brian, es un relajo, ¿no? Le ponen Brian y quieren pronunciarlo como Brian, ¿por qué no le pone Brian mejor? ¿Está entendiendo? Muy bien. Eran nombres griegos, si usted quiere poner un nombre griego a sus hijos, a sus nietos, pues usted sabe, ¿no? Pero uno de ellos se llama Nicanor, ¿se han dado cuenta? Nicanor, y luego dice Parmenas. Muy bien, entonces dice que estos hombres, ¿cuál era la similitud que tenían estos hombres? Eran llenos de fe, ¿sí o no? Significa que escuchaban la palabra. Eran llenos también ¿de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Pero primero, ¿qué hicieron ellos? Sembrar su servicio a los apóstoles para que ellos se dedicaran a predicar la palabra. ¿Sí? Por eso hacemos mucho énfasis en que primero sirvan en una congregación para que Dios posteriormente pueda usarlos a ustedes. Siempre hemos insistido mucho en ello. Ahora vamos al caso de Felipe. Estamos de acuerdo que ahí estaba Felipe en ese listado, ¿verdad? Que estaban ayudándole a darles de comer a las viudas y a los huérfanos. Ya vimos a Esteban, ahora vamos a ver a Felipe. ¿Qué pasó con ese hombre que ayudó a servir las mesas? Vamos a Hechos capítulo 8, vamos al versículo. Nos quedamos al final del 7, ¿recuerdan donde mataron a Esteban? ¿Sí lo recuerdan que los fariseos lo mataron, verdad? Pero vamos al versículo 3 del capítulo 8, dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. ¿Sabían quién era ese Saulo? Es el apóstol Pablo. Que Dios mismo lo usó después de ser un fariseo que perseguía a los cristianos de aquella época, ahora era un cristiano. En Hechos capítulo 9 él se convierte y es un hombre bastante usado por Dios. A pesar de ser un enemigo de Cristo, ahora fue reconciliado con Cristo y comenzó a usarlo Dios de una manera extraordinaria. Luego dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué era lo que hacía Felipe? Predicaba a Jesucristo, ¿sí o no? Muy bien. Luego dice el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Cómo estaban las personas? Unánimes. ¿Sabe lo que significa unánimes? Unidos en la misma visión y en el mismo sentir. Eso es unánimes. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces dice que estaban las personas, escuchaban unánimes a Felipe. ¿Qué pasó en ese grupo de personas que escuchaban a Felipe y estaban unánimes? Mire lo que pasó. Dice el versículo 6. La gente estaba unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Se ha dado cuenta que escuchaba atentamente? No roncaba cuando Felipe predicaba, ¿se ha dado cuenta? No se dormía en los sermones de Felipe. Por eso muchos no reciben milagros, ¿saben? Muchos no reciben sanidad. Vengo a que oren por mí, hermano.
Y ya cuando está predicando el pastor, el líder, el ministro ahí, están roncando y nada más a la hora, pasan al frente para orar por ustedes y ya despiertan y comienzan a pasar al frente y no hay fe para que reciban el milagro. ¿Se da cuenta? Por eso muchos no reciben los milagros. Ok, bueno. Entonces dice el versículo 7, estaban unánimes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, ¿qué hacían? Oyendo, pero también ¿qué decían? Y viendo las señales que hacía. O sea, Felipe hacía señales. ¿Por qué? Porque se cumplió la palabra de Marcos 16, 19 y 20. ¿Qué dice? Que las señales iban a seguir a los que creen. Las señales iban a seguir la palabra y Jesucristo iba a confirmar esa palabra con señales, milagros y maravillas, ayudándoles al Señor. ¿Sí o no? Pero si el Señor estaba con Felipe, también está con usted en ese tiempo. También está con su servidora en ese tiempo. ¿Sí? Luego dice, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Por qué cree que hacía señales, Felipe? Porque Dios estaba con él. No, ¿sí o no? ¿Cuáles eran las señales que hacía Felipe? Dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, es decir, demonios, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. ¿Qué diferencia hay entre Felipe y usted? Ninguna. Ninguna diferencia hay. Usted puede levantar paralíticos porque el mismo poder que estuvo con Felipe es el mismo poder del Espíritu de Dios que está en usted y sobre usted. No hay diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que los medios de comunicación le han metido tanto en su mente que no se puede, que difícilmente usted se va a animar a ministrar a un paralítico. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Felipe y usted? El Facebook. ¿Cuál es la diferencia entre Felipe y usted? La televisión, las telenovelas. Dijo un predicador, escuché un predicador en esta semana, un predicador que tiene bastante revelación de la palabra de fe. Si usted tiene una visión de y si usted quiere que Dios proyecte algo de esa visión que usted tiene, suponiendo, cierro mis ojos cuando oro con el Señor, y en mi visión está estar en un estadio ante multitudes, paralíticos levantándose, leprosos siendo limpiados, personas con deficiencias en órganos siendo restaurados y siendo sanados de enfermedades de las más graves y fuertes. Si usted tiene una visión de ese tipo, un ejemplo, entonces usted no debería ver tele. Si usted va a ser un cristiano término medio, que le vaya bien y la palabra le funcione, vea tele. Pero si usted tiene una visión de algo que donde Dios lo quiere usar, deje de ver tele. ¿Qué es lo que puede ver en la tele? Hay muchos programas de TV Yoshua a través de YouTube. Sí puede ver tele muy correlacionado al Evangelio. Hay películas cristianas. ¿Recuerdan las que les recomendé la otra vez? El Espíritu triunfó, algo así. De unos misioneros que se fueron a las... o sea, hay mucha película que ver, ¿me entiende? Y no trato de prohibirle tele. Usted puede ver la tele que quiera. ¿Cuántos saben que todos pueden ver tele? Todos pueden hacer lo que quieran. ¿Cuántos saben? Hay muchos predicadores que dicen... hermano, Jesucristo te dio la gracia y la gracia significa que eres libre de hacer lo que tú quieras, pero no puedes hacer esto. Las personas pueden hacer todo lo que quieran, ¿sí sabía? Deber es otra cosa. Pueden, mas no deben. ¿Sí me explico? No todo es lícito, pero no todo conviene, dijo el apóstol Pablo. O sea, pero no se trata de decir, hermano, usted no puede engañar. Sí puede engañar porque tiene la autoridad y el libre albedrío de hacerlo. ¿Cuántos saben? Elegimos nosotros, así podemos, pero no debemos. Podemos mentir. Sí, podemos mentir. Hay muchos predicadores que dicen, usted no puede hacer esto, no puede. Sí pueden, porque tienen libre albedrío, nadie se los va a prohibir. Pero no deberían.
¿Sí estamos entendiendo el concepto o no? Significa, hermano, que puedo, la semana que entra, irme y adulterar, hermano. Significa que puedo. Sí puede. Sí puede. Pero no debe. ¿Se da cuenta la diferencia? Y muchos predicadores dicen que no puede. Sí pueden, por supuesto que pueden. Tienen piecitos y libre albedrío para ir donde quieran, ¿sí o no? Ustedes pueden hacer lo que quieran. Son libres, hermanos. Pero no les conviene. ¿Estamos entendiendo? No les conviene, ¿sí o no? He ahí la gran diferencia entre enseñar la renovación de tu mente a través de la palabra y queriendo renovar tu mente a la fuerza. A la fuerza nadie lo va a hacer nada, mi hermano. Por ya decían en Sinaloa, ni los calzones entran a la fuerza. ¿Sí estamos entendiendo? Otro mensaje más claro. Yo creo que nuestros amigos de Argentina y Colombia sí entienden lo que significan calzones, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, no se trata de prohibiciones, mi hermano, se trata de una convicción exacta. De que amamos a Cristo y las cosas no las hacemos porque amamos a Cristo, no porque alguien me esté diciendo, no puedes, cállate. Sí pueden, pero no deben. ¿Ve la diferencia? Una gran diferencia. Y todavía hay predicadores de palabra de fe que le enseñan, Significa que me puedo ir la semana que entra, hermano, a fornicar. No puedes, te dicen. Sí pueden, pero no deben. ¿Se da cuenta? Esa es la verdad esa bíblica, esa es la verdad bíblica. Si te dicen que no puedes, ya te están poniendo un tope diciéndote que no, y el no es violar ese mandamiento. Dile al niño que no entre al cuarto porque hay algo especial ahí adentro, y vete, vamos a salir al supermercado. Y le dices al niño, pero no entres a este cuarto, por favor, te lo pido de todo corazón que no entres porque hay algo que tengo ahí yo muy especial. Es un regalote que tengo para tu mamá que se lo compré para el Día de las Madres. Y luego, para el Día del Padre es un regalo que le compré, ahora aprovechando el Día del Padre, ¿no? Es un regalote que le compré a tu papá. Así es que por favor, niño, no entres al cuarto, te lo pido encarecidamente, no entres. ¿Qué cree que le está metiendo en su mente? La idea de que hay algo importante que él tiene que violar esa regla para ver qué hay. Es así de simple. Así de simple. No debe entrar, ¿cuántos saben? Pero eso lo impulsa a quererse meter a ese cuarto. Aprovechando que es Día del Padre. Como nunca se acuerdan de nosotros, siempre el Día de la Madre y todo, y nunca se acuerdan de nosotros. Bueno, seguimos. Estamos metiendo mensajes subliminales. Para que inviten a los esposos y le regalen algo a sus esposos. Digan amén los esposos. Muy bien. Una invitación a comer por ahí, ¿no? Aprovechando que la esposa trabaja también. ¿No? Ok, va. Creo que nos salimos ya del tema, ¿no? ¿En qué estábamos? Ok. Entonces dice Hechos capítulo 8. Y la gente estaba unánime escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, pero también viendo las señales que hacía. ¿Cuáles eran las señales? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por qué sanaban los cojos? ¿Por qué obedecían los espíritus inmundos? Y salían de la gente en dos voces, porque Felipe primero se sometió a un ministerio y trabajó sirviendo las mesas. ¿Se da cuenta? Había unanimidad entre el pueblo, había unanimidad en escuchar la palabra, había unanimidad en seguir a Cristo, había unanimidad en predicar el nombre de Cristo. Por eso se veían grandes señales. Estoy hablando del segundo gran avivamiento que la Biblia no registra. Segundo gran avivamiento. Un hombre que sirvió las mesas, un hombre que fue usado por Dios.
un hombre que sirve en una congregación antes, un hombre que va a ser usado por Dios. Pero fíjate, hay algo importante, nos quedamos en la visión. Era el tema, la visión. Si usted tiene una visión, enfóquese a la visión. Su servidor, ya escribí la visión esta semana porque lo escuché de un predicador. Dice, si hay alguien que está viendo tus videos por internet y eres un hombre usado por Dios y te dice un ministerio grande, te voy a financiar todo lo que requieras tú, congregación, programa de televisión, radio, para que extiendas el evangelio en México y toda Latinoamérica, para que te siga usando Dios en eso que te está usando. Y luego pregunta él, ¿ya tienes un plan de lo que vas a hacer todos los días? Y si me destanteó, ¿qué vas a hacer de 8 a 9? ¿De 9 a 10? ¿De 10 a 11? ¿De 11 a 12? ¿Cuál es el proyecto que tú tienes? ¿Ya tienes más o menos los temas que vas a hablar a la radio? ¿Ya tienes más o menos en qué radio te vas a meter? ¿A cuál televisión vas a ir? ¿Ya tienes proyectado? Si Dios te va a usar en otras naciones de habla inglesa o de otros países donde traducen del inglés a otros idiomas, ¿ya comenzaste a estudiar inglés? ¿Ya estás en ese proyecto? ¿Ya tienes programado de qué horas a qué horas vas a meterte con el Espíritu de Dios todos los días? ¿Ya tienes de qué horas a qué horas vas a comenzar a escudriñar las Escrituras para que el Espíritu de Dios te revele? ¿Ya tienes el horario? ¿Tienes ¿cómo se llama? Tu itinerario. ¿Ya lo tienes preparado? Y por la verdad me desinflé. Dije, no tengo nada de eso. Y comencé esta semana a escribir mi itinerario, de lunes a domingo. Y entre ellos está estudiar inglés también. Entonces no tenía nada de eso. Digo, entonces, ¿cómo Dios me va a dar la visión si yo no tengo proyectado la visión? Dentro de ello escribí la empresa que vamos a abrir en la ciudad de Los Mochis. Dentro de ello escribí que las utilidades de esa empresa iba a abrir un asilo de ancianos y un hospicio para niños de la calle, darles de comer. Dentro de eso escribí que iba a construir 3 congregaciones en Jalisco. Dentro de las utilidades de esa empresa vamos a construir 10 congregaciones fuera de Jalisco, en otras ciudades, y abrir otras obras allá en Argentina y en Colombia. Ya proyecté todo lo que el Señor, de las utilidades que me va a dejar esa empresa. Pero yo necesito tener ese plan y ese proyecto y trabajar en mi visión en ello. Pero si no lo escribo, no sé qué voy a hacer, pues cómo Dios me va a dar la provisión para que la visión se lleve a cabo. Si estamos entendiendo más o menos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque estos hombres que sirvieron las mesas primero, ellos ya estaban proyectando la visión en lo que Dios los iba a utilizar. Vamos a ver en qué Dios utilizó a este hombre llamado Felipe. Así es que tómenlo en consideración esto que les hablé. ¿Qué es lo que usted desea hacer en Cristo Jesús? ¿Cómo Dios quiere que lo utilice? ¿Hasta dónde quiere llegar usted? Y trabaje, escriban la visión. Y hay textos bíblicos. Hay textos bíblicos para hablar de la visión. Hay textos bíblicos donde habla precisamente, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien y no de mal. Hay un plan de Dios y un propósito para nosotros. Y hay otros textos bíblicos que hablan precisamente de eso. En Hebreos 11 dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, él tenía algo proyectado hacia el futuro, poniendo su mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón? La recompensa de lo que Dios le iba a proveer para su propio ministerio. Él ya tenía proyectado hacia el futuro, así es que usted puede comenzar a hacerlo. ¿Me explico? Usted puede comenzar, yo ya comencé esta semana. Entonces, mire, dice en Hechos capítulo 7, muchos paralíticos y cojos eran sanados, y los demonios salían dando grandes voces. ¿Por qué? Porque Felipe primeramente fue un hombre humilde en someterse y servir en un lugar, servir a un ministerio, ¿me explico? Y luego dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, todos estaban alegres. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, ¿qué era lo que anunciaba Felipe? El evangelio del reino y a Jesucristo. ¿Sí?
Se bautizaban hombres y mujeres cuando creyeron lo que Felipe les anunciaba. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sabe quién era Simón? Era un brujo. ¿Sí sabe que era un brujo? Era un brujo. Ahí más adelante dice que este hombre había creído y siempre andaba con Felipe y veía las señales y grandes milagros que se hacían, y eran grandes señales. Mire, no dice señales, dice grandes señales. No eran señales, eran grandes señales. ¿Está entendiendo? ¿Qué diferencia hay entre Felipe y ustedes? La televisión y el Facebook. Si usted deja más la televisión, es decir, deja ver menos la televisión, menos viendo los chismes del Facebook, si va a ver el Facebook, vea los mensajes de la palabra que usted puede ver, o las enseñanzas que usted puede recibir a través de Facebook. Por ahí compartí alguna enseñanza muy importante. Anoche mismo creo que la compartí. Descubrieron un ejército por allá en el mar de esqueletos y de Mar Rojo, ¿verdad? O Mar Muerto, no sé dónde es por allá. ¿Cómo se llama? Instrumentos de guerra y no sé qué cosas más. Con eso están demostrando que realmente Faraón y los egipcios fueron ahí. O sea, una historia bíblica se está comprobando a través de la ciencia. Okay. Bueno, eso es comercial. Si tiene oportunidad de verlo, ahí lo subimos a nuestra página. Entonces dice el versículo 13 que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado siempre estaba con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraban por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué no ministraba el poder de Dios o el bautismo con el Espíritu Santo Felipe? Si era lleno del Espíritu Santo, ¿no? Ya había sido lleno del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no lo ministraba Felipe y tuvieron que llamar a Juan y a quién más? Pedro y Juan, ¿no? Bueno, el caso es que el objetivo principal es que reciban ustedes la palabra, sean salvos, reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, y tengan la garantía que se van al cielo cuando se van de esta tierra, pero también lleguen al segundo proceso, que reciban el bautismo con el Espíritu Santo para que reciban el poder de Dios y puedan realmente suministrar o ministrar también el poder de Dios a otras personas. Usted puede poner manos sobre un enfermo y el enfermo sanará, pero necesita también recibir el Espíritu Santo, como decía aquí, por la imposición de manos, ¿sí? Luego, el versículo 19, el 18, viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ningún regalo de Dios se obtiene con dinero, ¿saben ustedes? Son regalos que Jesucristo nos dio. La salvación para irme al cielo, no ocupo pagarle a ningún ministro para irme al cielo. Es gratis. La sanidad de sus cuerpos, no necesito pagar ninguna agüita del Jordán que me traigan los pares sufrir para sanar, porque Jesucristo me sana por su gracia. Es un regalo, ¿sí? La sanidad no se cobra. Es gratis. ¿Sabía que muchos han sido libres de enfermedades incurables? Cáncer, SIDA. ¿Cuánto costó? La sangre de Jesús nada más. Pero ahorita es gratis para ustedes. No les va a costar nada. Muy bien. Hechos capítulo. Ya vimos ahora un hombre Felipe que era grandemente usado, ¿sí o no? ¿Sí o no fue grandemente usado? Paralíticos se levantaban, demonios salían. Ahora usted cuando ve el primer loquito que ve en la calle, por favor, échale fuera a los demonios. ¿Sí? O ahí la piensan 2 o 3 veces. ¿No?
¿O existen 5 razones por las cuales usted no puede echar fuera a los demonios? ¿Mande? Muy bien, lo importante es continuar haciéndolo. Hay que continuar haciendo eso, ¿sí? Entonces, échele fuera a los demonios, a los loquitos que andan en la calle, sane a los enfermos donde quiera que usted ande. Usted puede hacer lo mismo que Felipe, a los paralíticos levántelos. ¿Cuáles fueron las características de los primeros cristianos que participaron en este segundo gran avivamiento, que trajo realmente la expansión del evangelio a otras ciudades? ¿Se dan cuenta que una persecución cruel sobre los cristianos? Salieron a otras ciudades y predicaban el evangelio, como uno de ellos era Felipe, pero también era Esteban. Y salieron a otras ciudades a predicar el evangelio, pero Dios confirmaba con señales, milagros y maravillas de su poder, confirmaba todo lo que hacía Felipe y Esteban. ¿Estamos de acuerdo? Sí grabamos, ¿verdad, audio? Muy bien. Entonces, ¿cuáles eran las características de estos primeros cristianos? ¿Por qué ellos podían hacer milagros? Cosas que ahora difícilmente se ven en las congregaciones. No en todas las congregaciones cristianas se ven milagros, ¿saben ustedes? ¿Sí sabían o no? Usted puede ir a muchas congregaciones cristianas donde la mayoría están enfermos. No se ven milagros. ¿Por qué se dificulta ahora? Porque en muchas religiones también, aparte del cristianismo, no se ven milagros. Por allá un milagro cuando cada caída de casa, así dice mi abuela. Y cuando se ve el milagro, ¿me entiende? O sea, no hay milagros ni sanidades. Pero sí imponen manos sobre los enfermos. ¿Pero por qué no sanan? Entonces tenemos que ver las características de los discípulos de este segundo gran avivamiento, de los discípulos de Jesús, de los 12, de los 70 que también eran discípulos de Jesús. Tenemos que ver qué era lo que hacían ellos. Primero, habían recibido el Espíritu Santo. Ya era el guía del Espíritu Santo. Vamos a ver qué era lo que hacían ellos. ¿Qué les parece? ¿Por qué la mayoría de los cristianos en la actualidad no hay milagros, señales y maravillas? Precisamente porque no continuaron con el criterio, la actitud y la disciplina, el consejo, la palabra y la doctrina de los apóstoles, de los primeros creyentes en Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 44 dice: esta es una de las razones por lo cual no se ve en la actualidad la misma manifestación de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 44. ¿Ya lo tiene? Y todos, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era una característica, que tenían un común acuerdo y en común todas las cosas, ¿sí? Es una de las cosas por las cuales en la actualidad no se ve lo mismo. Hechos capítulo 4, versículo 32. Existía un apoyo para los ministros. Existía un apoyo para los ministerios. ¿Sabía usted? Servían unos las mesas para que otros se dedicaran a la palabra. ¿Sí me explico? Había un apoyo rotundo a los ministerios. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, otra característica: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. ¿Qué era lo que tenían en común? Que eran de un corazón y de un mismo pensamiento. ¿Se ha dado cuenta? Era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Se ha dado cuenta por qué este segundo gran avivamiento se dio y se expandió en toda la tierra? Ellos sí anduvieron en toda la tierra, por lo menos en aquella parte del oriente, ¿sí? Fueron una parte de Italia, todo lo que son los países griegos, y en ese entonces todo lo que es el Imperio Romano incluso, que tenían dominado grandes países. O sea, usted va a encontrar muchas ciudades que se mencionan ahí. Ok.
Tenían las cosas en común, eran de un corazón, de un alma, y ninguno hacía suyo tener, o lo que poseía, que era suyo, ninguno lo decía, sino que tenían todas las cosas en común. Segunda característica, eran de un corazón y de un alma. Tenían un corazón para servir a Jesucristo, para amar a Jesucristo, para servir a su obra, para rescatar a personas del infierno, de las tinieblas. Tenían un solo corazón y un solo pensamiento, una sola mente. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Es necesario que volvamos a esos tiempos, créalo. Fíjense lo que dice la recomendación del apóstol Pablo, o el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen o que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Se han dado cuenta? Recomendación del apóstol Pablo. En una misma mente y en un mismo, ¿qué dice? En una misma mente y en un mismo, pero también dice perfectamente unidos. Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que hablen todos la misma cosa. ¿Qué creemos aquí? Que Dios no envía las enfermedades. Todos deben de tener ese pensamiento. ¿Qué creemos aquí? Que Satanás es el que envía las enfermedades. Todos deben de estar en ese pensamiento. ¿Qué creemos aquí? Que Jesucristo quiere rescatar a personas de las tinieblas, a todo el mundo en general. Y que nosotros debemos de participar juntamente con Él para hacer la obra del ministerio aquí en la tierra y hacer las obras de Jesús y aún mayores. ¿Todos debemos estar en el mismo sentir? Sí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de Jesús. Vaya que rogó, pero no rogó nada más. Rogó mencionando el nombre de Jesús. ¿Se han dado cuenta? Que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, es decir, más de una visión, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, es decir, había pleitos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de aquella religión, yo soy de la otra religión, yo pertenezco a aquel ministerio, yo pertenezco a aquel apóstol, yo pertenezco a Cash Luna, yo soy de Guillermo Maldonado, yo pertenezco acá. ¿Se han dado cuenta? Entonces no había una sola visión. Todos los cristianos estamos divididos, ¿sabían? Grupo de cristianos de aquí, con grupo de cristianos de otro lado, a veces andan peleando. O no estamos en el mismo parecer. Si nos uniésemos, entonces pudiésemos hacer grandes cosas. Pero, ¿sabe lo que hace la diferencia? La mente de los seres humanos y la doctrina que han recibido. Si yo creo en que en milagros y sanidades, hay otros cristianos que no creen en milagros y sanidades. Y ya hay una división, una diferencia entre uno y otro. Por eso no se unen con nosotros y a veces nosotros no nos unimos con ellos. Y de repente te quieres unir con ellos y escuchas en sus oraciones: Padre mío, por favor te pido con todo mi corazón que puedas sanar al hermano. Y a veces no nos unimos porque hablan incoherencias en sus oraciones. A Dios no se le pide que nos sane, porque Dios ya nos sanó a través de Jesús. Solamente le hablamos a la enfermedad para que salga en el nombre de Jesús. ¿Se han dado cuenta? Por eso, a veces cuando nos queremos unir, porque hay diferente doctrina. Hay mucha diferencia en doctrinas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Se ha dado cuenta que la recomendación que nos dio el Espíritu Santo es que estemos en el mismo parecer, en la misma mente, en el mismo corazón, en el mismo sentir inclusive de Cristo? ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Que murió por la humanidad.
¿Cuál es el sentir de usted? También rescatar a la humanidad para traerlos al reino de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál era otra actitud de ellos? Se ayudaban mutuamente. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 27. Listos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, era un emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual se realizó. ¿Ha escuchado usted que están matando a los hermanos de Egipto? ¿No sabe que los están matando? El ISIS ha matado a varios hermanos. Han destruido sinagogas en Egipto, porque la mayoría son musulmanes. Los hermanos musulmanes están matando a los hermanos cristianos. ¿Será una religión de Dios esa? Los musulmanes, el Corán y todos ellos están destruyendo y matando a otras personas. Y Dios es amor, y un Dios de amor no va a permitir que sus seguidores puedan destruir a otras personas. ¿Se ha dado cuenta? Entonces significa que el Dios de ellos es Satanás, ¿sí o no? Satanás es el único que quiere matar, hurtar y destruir. Ok. Entonces, hemos escuchado que hay hambre en Venezuela, ¿sí o no? Hemos escuchado muchas cosas. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? De alguna manera contribuir para ayudarles en alimento y en otras cosas a otros hermanos que están en necesidad. ¿Sí tenemos que hacerlo? Muy bien. Cada vez que haya la oportunidad debemos de hacerlo. No importa la denominación, pero aquí lo que hacían dice que hubo hambre en tiempo de Claudio. Y el 29 dice, los discípulos cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual dice, en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, es decir, enviaban ayuda económica, ayuda de alimentación y de otros bienes para otros hermanos en otro lugar. Ahora no espere, pastor, es que no hemos enviado nada a Venezuela, porque usted es el encargado de poder dirigirse a ellos para enviarles alimento. Por favor, cada uno puede decir, pastor, yo me puedo encargar de recopilar todo el alimento y poder ayudar a otros hermanos que están en necesidad. No espere que yo sea el que dirija y rente un almacén para que traigan los alimentos. Alguien puede decir, yo puedo, pastor, yo lo puedo hacer. ¿A qué hermanos podemos ayudar? A lo mejor a los de Chiapas. Investigue por internet. A lo mejor a Venezuela se complica, no sé enviarlo. Pero hay hermanos en Chiapas también que los están matando y que están padeciendo necesidad. Ya investigó cuántas congregaciones hay en Chiapas. Ya investigó cómo están los hermanos de Chiapas. Ya investigó si les podemos enviar ayuda. ¿Se ha dado cuenta? No, es que, pastor, esperábamos que usted nos dijera y que usted investigara a ver en qué lugar había necesidad. No es así. Yo le estoy dando solamente la instrucción bíblica, ¿ok? No espere a que yo sea el que organice y el que ande en Chiapas. Yo colaboro para los hermanos de Chiapas si ocupan alimento, otras cosas. Pero alguien que se encargue de organizarlo, ¿ok? De investigar dónde hay necesidad también para ayudar a otros hermanos. Y de pasada les sembramos el evangelio de fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que había en la iglesia primitiva? Se ayudaban mutuamente unos a otros. ¿Se ha dado cuenta por qué este avivamiento estaba? Usted dice, bueno, ¿por qué se están viendo grandes milagros, señales y maravillas con TV y Ochoa?
Porque está practicando esto, ¿se ha dado cuenta? ¿Sí o no está practicando esto? ¿Ya lo vio que lo está practicando? Ahora usted se pregunta, ¿por qué se ven milagros, señales? ¿Y por qué se veían en la iglesia primitiva? Porque estaban practicando eso. La misericordia de Dios para ayudar a otros hermanos que están en necesidad. Segunda característica por lo cual se veían grandes milagros, maravillas, estaba en mero apogeo todo ese avivamiento y la manifestación del Espíritu de Dios. Cojos, paralíticos se levantaban, endemoniados eran libres por Felipe y por los discípulos. Otra característica, tenían una entrega total a Jesucristo, enseñando en su nombre. Y independientemente que había la persecución y les prohibían que hablaran en su nombre, ellos continuaban tercos a hablar en el nombre de Jesús. Vamos a Hechos capítulo 5. Si entiende esto, ¿verdad? Que había una entrega total a Cristo, una entrega total al Evangelio, por predicar el Evangelio, y sobre todo que no les importaba, en el lugar donde estuvieran, predicaban a Jesús. Predicaban de Cristo. ¿Por qué cree que hubo un gran auge en multitudes de cristianos en esa época? Precisamente por lo mismo. Hechos capítulo 5, vamos a leer del versículo 25 en adelante, ¿ya? Ya vamos a terminar, no sé si ya esté bien el tiempo, no sé qué tiempo haya, pero ya se me hizo que he hablado mucho. ¿Qué? Hechos capítulo 5, versículo 25. ¿Ya lo tiene? Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿A quién era ese uno? ¿Y a quién le dio la información? Es decir, ¿quién era esa persona que vino y les pasó la información a los fariseos? ¿O a quién les pasó la información? Muy bien, aquí lo vamos a ver. Vamos a leer el versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, ¿de quién está hablando? De fariseos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquel asunto. Estaba hablando de Pedro y Juan, encarcelados, etcétera. Bueno, muy bien, entonces llegamos al 25. Pero viniendo uno les dio una noticia: aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? ¿Cuál nombre cree que enseñaban? En el nombre de Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que ya había una prohibición para que evitaran el hablar el nombre de Jesús? Ya había una prohibición, ¿sabían? Y ellos estaban tercos de que tenían que hablar en el nombre de Jesús. Había perseverancia, mi hermano, en hablar el nombre de Jesús. No como ahora cuando te preguntan: ¿y cuál es tu creencia? Pues creo en Dios. ¿Y cuál es tu creencia? En Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de la Biblia. Y ya no mencionan ni siquiera el nombre de Jesús. Hay muchos predicadores que hablan por la radio o televisión y no mencionan el nombre de Jesús, porque les da vergüenza de que los musulmanes se enteren de que están hablando de otro Dios. Eso pasa en Estados Unidos, ¿sabe usted? Hechos capítulo 5, versículo 28. Diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mire, fíjese lo que hacían. Les prohibían, ellos aún más se aferraban a hablar de Jesús. ¿Sí o no? Entonces dice el versículo 28.
¿Qué dice el 28? No os mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, es decir, de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjese, qué impresionante. A ellos no les importaba la persecución, no les importaba que los apedrearan, no les importaba que los persiguieran, que los azotaran. Lo único que querían era obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted llegaran con una pistola en la frente y le dijeran, quiero que reniegues del nombre de Jesús, quiero que niegues ahorita a Jesús como tu Señor y Salvador, y que le pongan una escopeta en la frente, una pistola o una metralleta en la frente, ¿qué haría ustedes? ¿Qué harían? Sí, Señor, lo que usted mande. ¿Cómo le dirían al jefe del grupo de los ISIS, que mató como a, no sé si a 8 eran cristianos allá, cristianos coptos, así se les llama a los cristianos de Egipto, y un grupo como de 8 o 10 personas armados en una camioneta los subieron, y al final de cuentas les pusieron unas armas en la frente y les dijeron, quiero que reniegues del nombre de Jesús. ¿Y qué cree que pasó? Los mataron a todos, porque nunca negaron a Jesús. Ahora, ¿qué haría usted, mexicano, querido mexicano paisano? ¿Qué haría usted? ¿Qué harían ustedes? Ahí es donde tenemos que reflexionar. Aquí los discípulos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, dice el 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta? Mencionaban al Espíritu de Dios como un testigo de la vida de los creyentes del primer siglo. Dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Por qué cree que querían matarlos? ¿Por qué se enfurecían? Ya les expliqué, por endemoniados, ¿sí? Hechos 5, versículo 40. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué recompensa recibieron por decir obedecer a Dios antes que a los hombres? Los azotaron. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos, gozosos por haberlos azotado. ¿Cuántos de ustedes agarramos un látigo y les pegamos 39 azotes y van a salir gozosos? ¿Cuántos de ustedes saldrían gozosos? Alegres estaban porque los azotaban por el nombre de Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué no les habían prohibido? ¿Quién no los acababan de azotar? No cesaban de enseñar y de predicar en el templo y por las casas a Jesucristo. Después de haberlos azotado, salieron gozosos y no cesaban. Todos los días predicaban en las casas y en el templo a Jesucristo. ¿Qué ejemplo nos deja? Que usted también predique a Jesús. Vea menos la reina del sur y póngase a predicar más a Jesús. ¿Salió el verso? ¿Salió el verso? Vea menos a la reina del sur y predique a Jesús. ¿Sí o no? Ellos eran tercos, mi hermano, en predicar. En Hechos capítulo 4, en el 17, también los amenazaron, no se los voy a leer, solamente quiero Hechos 4, 16 al 19 o al 20. También dice, le contestan las mismas palabras, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Igual los amonestan, los amenazan de que no hablen a ningún hombre el nombre de Jesús. Los amenazan y ellos son tercos en predicar el evangelio.
Pero ¿sabe una cosa? Tenían una comunión estrecha con el Espíritu Santo. Era otra característica por lo cual había un gran avivamiento, un gran auge y una gran manifestación de señales, milagros y maravillas en esa época. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 4. Tenían una gran comunión con el Espíritu de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Cuántos saben que había un funcionario que se había criado con Herodes dentro de los discípulos? ¿Sí o no? Y luego dice el versículo 2, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme. El Espíritu Santo era el que tomaba la decisión en los asuntos ministeriales, en los asuntos espirituales y en los asuntos inclusive cotidianos de la vida de los primeros discípulos. ¿Se da cuenta? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo era el que apartaba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí lo podemos ver que el Espíritu Santo tomaba participación, porque los discípulos de Jesús le daban participación al Espíritu de Dios para que opinara en los asuntos. En la actualidad la mayoría toman decisiones, sean ministros, sean creyentes o feligreses de una congregación cristiana, toman decisiones personales sin tomar en consideración qué es lo que dice el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviados por ¿quién? ¿Quién los envió? El Espíritu Santo era el que los enviaba. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, algo así, ¿no? Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Es decir, los enviaron a predicar a los gentiles el Evangelio. Pero ¿quién era el que los apartaba? ¿Quién era el que los enviaba? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenían esa comunión estrecha con el Espíritu Santo, porque ellos estaban ministrando al Señor, es decir, estaban adorando al Señor, todos estaban exaltando a Dios, y de repente venía la voz del Espíritu Santo que decía, apártenme a este y a este para la obra del ministerio. Eso significaba que ellos le daban la importancia al Espíritu de Dios para que el Espíritu Santo hablara. Si se fijan aquí, adoramos al Señor y lo adoramos en otras lenguas, ¿se han dado cuenta? Y permitimos que el Espíritu Santo nos hable. Y si hay una palabra profética, que el Espíritu Santo hable. Es importante darle su lugar. Y era parte del avivamiento en esa época, que el Espíritu Santo realmente era un personaje que lo tomaban en consideración. ¿Sabían ustedes? No lo excluían de sus vidas, no lo hacían a un lado, no tomaban decisiones ellos en lo independiente, sin consultarlo. El Espíritu Santo era el que los apartaba y los enviaba, porque el Espíritu Santo hablaba donde había reunidos en su nombre. El Espíritu Santo tomaba parecer en los asuntos cotidianos, advertía sobre acontecimientos futuros que venían a personas para que no hicieran cosas, para que no les pasara nada malo, y ellos obedecían las instrucciones del Espíritu de Dios. Había uno que se pasaba por un lado, en algunas ocasiones vamos a ver que había una persona que se pasaba por un lado las instrucciones del Espíritu de Dios. Obedecía la palabra, pero algunas instrucciones no las obedecía. Por eso le sucedieron muchas cosas. Pero eso lo vamos a ver hasta el siguiente servicio. Tan así era la manifestación del Espíritu de Dios, o tan así era el Espíritu Santo tomando, era el Espíritu Santo tomando participación y un control total en la iglesia primitiva, que ellos permitían que el Espíritu Santo apartara a personas para enviarlos.
que aún así ellos permitían que el Espíritu de Dios manejara los asuntos de ellos. A tal grado que, más adelante lo vamos a ver, todavía vamos a continuar viendo a Felipe, a tal grado que hubo un momento en que Felipe tuvo que predicarle de tal manera que las personas que se veían más difíciles de que pudieran ser alcanzados, como en este caso era un eunuco, un hombre que participaba de los tesoros de una reina, también fue evangelizado por este hombre llamado Felipe. Tan así era que podía llegar hasta los gays de aquella época el evangelio, mi hermano. Sabía que podía llegar hasta los gays. Si usted lee Hechos 8, ahí lo va a encontrar. Además, si le vamos a Hechos 8, ya para terminar, para que les quede esta historia de tal era el avivamiento y la manifestación del poder de Dios y la obediencia de los discípulos a oír la voz del Espíritu de Dios, que muchas personas pudieron ser convertidas a causa de ello. Hechos capítulo 8, versículo 26, lo vamos a hacer rápido. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Aparte había ángeles dirigiendo a la iglesia. ¿Sabe usted? No nada más era el Espíritu de Dios, había ángeles. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes. ¿Quién era ese eunuco? Era un funcionario. ¿Sabe alguien quién es un eunuco? Eran personas que servían al rey para cuidar regularmente a su harem de mujeres. Y regularmente les cortaban sus órganos sexuales para asegurarse el rey que no se metiera con sus mujeres. Regularmente eran personas que tenían tendencias homosexuales y en un momento dado tanto confiaba el rey en ellos o la reina de ese lugar que los ponía en lugares estratégicos y de alto mando, que dirigieran los tesoros, que fueran consejeros del rey, pero regularmente eran personas con tendencias homosexuales y que les cortaban sus miembros. Regularmente todos eran así contratados por el rey y eran los que servían regularmente en el palacio del rey. Eunucos era el nombre con el que se les denominaba. Algunos reyes tuvieron algunas aventurillas con ellos, pero eso no es otro cosa. Eso luego se los platicaré de algunos reyes romanos medios torcidos en la mente que tuvieron alguna aventurilla con ellos, pero aquí estamos hablando de un eunuco etíope, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Que dirigía los tesoros, dice, versículo 27, entonces él se levantó y fue, dice, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace es solamente un título, como decir faraón, ¿sí me explico? Entonces era la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, fíjense. Este hombre adoraba, pero ¿a quién cree que estaba adorando? ¿A Jesucristo o a quién venía a adorar? Venía a adorar juntamente con los fariseos al Dios que adoraban los fariseos, que es el mismo Padre de nuestro Señor Jesús. ¿Sí me explico? Él venía a la adoración que hacían los fariseos, ¿ok? ¿Están de acuerdo o no? Pero ahí el Espíritu de Dios le quiso revelar que había venido el Mesías y utilizó a Felipe. 28. Volvía sentado, dice, vamos a leer el 27, ¿no? Dice, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Dice, volvía sentado, dice el 28, en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. ¿Quién le dijo? Acércate. El Espíritu Santo. No le dijo, lleva una pancarta y di, estamos contra el movimiento gay, estamos contra el movimiento gay, estamos contra el matrimonio igualitario, estamos contra el movimiento gay. Eso no le dijo el Espíritu Santo, Dios mío. ¿Qué andan haciendo cristianos haciendo eso?
¿Qué andan haciendo los cristianos? Dios mío. Si se están estipulando leyes, mi hermano, usted tiene por qué interceder para que esas leyes no se den. ¿Y por qué inmiscuirse cristianos en la política para que ellos tengan la autoridad de votar en contra de ello? Mas no cristianos con pancartas en contra del movimiento gay. Interceda por los gays, hable de Jesús a los gays. Es lo mismo, fíjese, hay muchos cristianos que dicen, hermano, yo predico a Jesús y al reino, pero nunca voy con los católicos a hablarles en contra de sus santos. Pero estás en contra de los gays, es la misma. Estás llevando pancartas, es la misma. ¿Por qué un católico no te va a obedecer cuando vas y le criticas a su santo? Estamos de acuerdo que no debemos de criticarles a sus santos, ¿verdad que no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque lo estás haciendo en tus humanas fuerzas para predicarle a Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer con una pancarta en contra del movimiento gay? ¿Te va a escuchar un gay? No, porque estás en contra, cree que lo odias a él. Nunca te va a oír. Es lo mismo que si a un católico le hablaras en contra de sus imágenes. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué si estamos a favor de no hacer una cosa y por qué otra cosa sí la autorizamos en hacerla? Inclusive nosotros los mismos de palabra de fe estamos haciendo eso. Los mismos de palabra de fe estamos haciendo eso. Pero el Espíritu Santo, vea lo que le dijo Felipe. No le dijo que fuera con una pancarta gay, diciendo que estaba en contra del matrimonio igualitario o en contra del movimiento gay. No le dijo eso al Espíritu Santo. Vean, por el amor de Dios, veámoslo como cristianos. ¿Cuál es el amor de Cristo para ellos? Que usted interceda y les predique el evangelio a ellos, no que se ponga en contra de ellos porque nunca lo van a oír. Imagínense que usted ha estado en contra siempre de los gays, del matrimonio gay, hablando en contra de los gays, y de repente se encuentra un gay en la calle. Ah, tú eres el predicador que estaba en contra mía, olvídate, vete. ¿Sí o no? ¿Cuándo me va a oír? ¿Cuándo lo va a oír usted? Nunca, porque usted se opuso humanamente en su carnalidad a predicarles a su manera y no como lo hacía Felipe, el reino de Dios en Jesucristo. Por eso lo envió con un gay Jesús, porque él predicaba a Jesucristo y al reino de Dios, no predicaba con pancartas ni en contra del movimiento gay. Véalo usted mismo, vea el amor de Dios, vea el amor de Dios. Cuando usted va con una pancarta en contra del movimiento gay y habla en contra del movimiento gay, usted no los está amando a ellos. Y no le digo que estoy a favor del movimiento gay, para que no me... del movimiento gay. Con razón, pastor. Salga del closet, pastor. No se pongan rojos ustedes, hombre. Hechos capítulo 8. Estamos, versículo 28, dice, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Se han dado cuenta el amor del Espíritu de Dios para los gays? Acudiendo Felipe, ¿qué hizo Felipe? ¿Se opuso al movimiento gay o qué fue? Fue obediente y fue. Acércate, le dijo el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace usted cuando ve, qué hace el cristiano cuando ve un gay? Aléjate. ¿Sí o no se alejan? Se alejan de los gays. El año antepasado, cuando andaba el desfile gay ahí, yo andaba con la camiseta que decía Espíritu Santo, que sea Ministerio del Espíritu Santo. Pero yo nunca lo rechacé, a pesar de que no estoy de acuerdo con ese movimiento. Pero yo no soy de los que voy a echarle leña para que después no tengan que oírme. Hechos capítulo 8, ¿qué más? Dice el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, fue obediente Felipe, dice, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees, estimado hermano gay?
él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Imagínense qué iban a pensar del hermano sentado en un carro junto con uno vestido de gay. Si el Espíritu Santo le dijera, ¿usted no lo hiciera? Imagínense un gay ahí afuera, en su carro y todo pintorrojeado, como dicen ahí. Y que le dijera, ve con él y siéntate a un lado. Háblale de lo que decía el profeta Isaías. Y luego, ¿qué van a pensar de mí? Que me estoy juntando con los gays. Felipe no hizo eso, ¿se han dado cuenta? Dice que leía el profeta Isaías, pero ¿entiende lo que lee? Le pregunta Felipe. Versículo 39, le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Se da cuenta que también los del movimiento gay necesitan a Jesús? ¿Se da cuenta que entre más usted se oponga a ellos, que en su humana predicación y en su humanidad predicar a Jesús, predicarle con la unción del Espíritu de Dios, entonces ellos vendrán a Jesús? ¿Qué hizo Felipe? Obedeció, mi hermano. 38, y mandó por el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Usted tiene la oportunidad en una alberca, mi hermano, meterse con un eunuco y bautizarlo. Usted tiene la oportunidad. Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Vean, un hombre que a lo mejor no era el mejor hombre del mundo, pero necesitaba a Jesús. Un hombre que pertenecía al movimiento homosexual, que necesitaba a Jesús, y el Espíritu de Dios en su gran amor envió a un hombre que no tenía esos, ¿cómo se llaman? Esos complejos, o de otra manera, ¿cómo se llama? Esos homofóbicos, o no, de otra manera, no hay otro nombre, esos preceptos, pues, de relegar a ese movimiento, ¿me entiende? Decir fuchi ese movimiento, asco ese movimiento, ¿me entiende? Felipe era un hombre dispuesto. Por eso Dios lo usaba levantando paralíticos, por eso Dios lo usaba echando fuera a los demonios, porque era un hombre que obedecía a lo que el Espíritu de Dios decía, y el Espíritu de Dios quería evangelizar a ese grupo de personas, mi hermano. No quería nada más en su propia naturaleza humana decirles, estoy en contra de ese movimiento. No, háblales de Jesús, háblales del reino de Dios para que ellos vengan, háblales de lo que dice el profeta Isaías. Ciertamente Jesús vino y murió por ti también, no importa tu preferencia sexual, pero Cristo te ama. ¿Está entendiendo? ¿Ustedes creen que este eunuco, después de ser seguidor de Jesús, continuó con sus actos? Por supuesto que no, mi hermano, porque ahora ya tenía el Espíritu de Dios dentro de él. Y después sucedió ¿qué? Que Felipe fue trasladado de una ciudad a otra, porque fue primeramente obediente en predicarle a alguien que necesitaba de Jesús. ¿Ustedes creen que ellos no andan buscando a Jesús? Por supuesto. ¿Creerán en usted, si usted es el principal crítico de ellos? ¿Querrán escucharlo a usted?
Nunca lo van a escuchar. No sea sonso, nunca lo van a escuchar. Hable, por favor, lo que dijo y lo que hablaba el Espíritu de Dios por boca de Felipe. Predícales a Jesucristo y el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces sí, la manifestación del avivamiento podrá venir, mi hermano. De otra manera siempre es contienda, pleito, con unos grupos u otros grupos. ¿Me entiende? Yo no estoy a favor de ese movimiento, pero tampoco me voy a poner a hablar de ese movimiento, porque cuando ellos me oigan hablar a mí, solamente me van a oír hablar de Jesús y del reino de Dios. Entonces ellos van a creer cuando nosotros hablemos de lo que Dios nos ha enviado a hablar. ¿Me entiende? ¿A qué nos llamó Dios a esta tierra? Nos llevó a ponernos a los movimientos. Sabemos que esos movimientos no vienen de Dios. Sabemos que el aborto no viene de Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué debo de hacer como iglesia? ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Solamente interceder por ese tipo de actos. Interceder para que haya más creyentes dentro de el parlamento o los diputados y los senadores, interceder para que tomen buenas decisiones ellos, para que no autoricen ese tipo de leyes, para que haya presidentes como Donald Trump, que ahora está llamando a todos los creyentes y está poniendo otra vez la Biblia para que se lea en las escuelas y no haya personas más ateos. ¿Por qué mejor no oramos por eso? ¿Por qué mejor no? ¿Y qué cree que hizo Donald Trump? Abolió el matrimonio gay. ¿Por qué? Porque entró alguien en el gobierno que creía en Jesucristo. Eso sí debemos de hacer. Que es totalmente diferente a que usted ande con pancartas por todas las calles hablando en contra del movimiento gay. Y eso es lo que la palabra dice, mi hermano. Usted no los va a ganar así. No va a ganar nada. Porque lo está haciendo en su humanidad y en sus propias fuerzas. No van a ganar nada. Ni una persona con esas tendencias va a venir a escucharte si tú estás en contra de hablar de Jesús o de hablar en contra de algo que va en contra de la Biblia, en tu humana capacidad o en tus humanas fuerzas. Porque todo lo hacemos por lo que el Espíritu de Dios nos dice que hagamos. Y si el Espíritu de Dios envió a Felipe a hablarle a una persona de esas, significa que esa es la intención del Espíritu de Dios, mi hermano, también para este tiempo. ¿Se ha dado cuenta? No le dijo Felipe, para el carro y ponte con un letrero grandote que le diga, estoy en contra de los eunucos. Eso no le dijo. Pero cada uno de ustedes decide. Yo se los dejo nada más ahí para que cada uno de ustedes decida cómo predicar, qué predicar y qué era lo que hacía la iglesia primitiva. Imita lo que hacía la iglesia primitiva, entonces sí, podrán venir de todo tipo de clases sociales, preferencias sexuales, a recibir a Jesús. Entonces cuando vengan y sean nacidos de nuevo, entonces el Evangelio los transformará su mente de tal manera que ya no harán esas cosas que hacían antes. Pero a través del poder del Espíritu de Dios, no es con tus fuerzas, no es con tu humana sabiduría, es con el Espíritu de Dios, con lo que se van a hacer las cosas en esta tierra. Póngase de pie, después de este sermón, a favor o en contra de alguien. Usted puede estar en contra de un movimiento, mi hermano, pero pregúntele al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿tú estás en contra de ese movimiento? ¿Qué cree que le va a decir? Sí estoy en contra, hijo. Pero el método que tú estás utilizando para ganarlos a ellos es el incorrecto. ¿Se ha dado cuenta? Yo no digo que el Espíritu de Dios esté a favor de eso, mi hermano. Yo lo único que digo es que el Espíritu de Dios está en contra del método que se utiliza en la actualidad para que se cambien ciertas leyes. Que todo lo vamos a hacer primeramente por Jesucristo y por predicar el reino de Dios aquí en la tierra. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tu fidelidad es para siempre. Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque
porque tú eres bueno, por tu gran amor con que nos has amado, Señor. Gracias por enseñarnos cómo vivía la iglesia primitiva, Señor, que tú eras la esencia principal, Espíritu Santo, y que eran obedientes a ti, Señor, y hacían lo que tú les decías. Y así como estos hombres, Señor, como Felipe y Esteban, sirvieron las mesas, Señor, nosotros te servimos a ti, Señor. En lo poco te somos fieles y creemos que nos pondrás en lo mucho, Espíritu Santo. Tú eres el Señor en esta reunión, Señor, en este ministerio de Fe y Poder Guadalajara. Tú eres el Señor, Espíritu de Dios. Tú siempre serás el Señor y el guía de nosotros, Señor. Haremos lo que tú nos digas, Señor. Enseñaremos tu palabra como tú nos digas, Espíritu Santo. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y somos obedientes a tu voz. Creemos que tu voz es lo más importante, tu guianza, tu manifestación, tú como esencia, nuestro Espíritu de Dios habitando en nuestros corazones. Tú eres la esencia por lo cual seguimos y estamos en esta tierra, Espíritu de Dios, porque tú nos revelas las cosas. Aún lo profundo de Dios es manifiesto en nuestros corazones. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Queremos seguir con esa actitud de la iglesia primitiva, Señor, ayudando a cada uno de nuestros hermanos en otros lugares, Señor. Tú pon el lugar, pon la congregación, pon los hermanos, los cuales necesitan ayuda, Espíritu de Dios, y nosotros lo haremos, Señor. Queremos contribuir contigo aquí en la tierra, Señor, extendiendo el Evangelio, predicado en todas las naciones, el reino de Dios en manifestación, y predicar a ti, Señor Jesús, predicar lo que tú hiciste por nosotros. Creeremos que miles y multitudes vendrán al conocimiento tuyo, Señor, a causa de que tu Espíritu Santo eres el Maestro, el guía. Te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y te adoramos, Jesús. Lo único que hacemos es seguir tus pasos, Señor, ser obedientes a ti, tener la actitud tuya, Jesús, que tuvo también la iglesia primitiva. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Jesús. Si alguien viene enfermo, con mucho gusto podemos suministrarle el poder de Dios para que usted reciba sanidad en sus cuerpos. Todos están sanos, ninguno trae dolencias, alguna enfermedad que le hayan diagnosticado la ciencia médica. Para ministrar a distancia el poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, a nuestros amigos que nos ven por internet en esta hora, les invitamos a que reciban a Jesús como Señor y Salvador. Y hagan juntamente conmigo la oración de Romanos 10, del 8 al 10. Digan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos que tú enviaste un Cordero a morir por mí, Jesucristo el Mesías, que dio su vida en propiciación por mis pecados, que descendió a los abismos a sufrir por mí y resucitó al tercer día. Yo creo que Él es mi Señor, eres mi Señor Jesús y mi único y suficiente Salvador. Creo que ahora, al recibirte en mí, ya no estoy solo, tú estás conmigo. Creo en el nuevo nacimiento espiritual, que he pasado de muerte a vida y que mi nombre está escrito ahora en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén.